Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hubo una época en el mundo, no solamente en Chile, donde el informe de Amnistía Internacional era, pero esperadísimo. Era un referente que se conversaba en los colegios, se conversaba en la prensa, sin duda, aquí mismo, en los canales de televisión. Y de pronto yo tengo la impresión de que aparecieron todas estas nuevas figuras, los nuevos gobernantes, los nuevos líderes, donde empezaron a dejar atrás la importancia de muchos de los comunicados que tenían que ver con derechos humanos. Bueno, hoy día tenemos aquí de nuevo, porque tú ya estuviste acá, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en el capítulo chileno. Gracias por estar con nosotros y te pregunto, ¿qué tanto sienten ustedes que Amnistía Internacional ya no es lo que era en los 70 o en los 80? Primero que nada, Fernando, muchas gracias nuevamente por la invitación de poder estar aquí en Última Mirada. Amnistía Internacional tiene 65 años de historia. Es una organización global de defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Creo que hemos tenido cambio a lo largo de nuestra historia. Tú hablabas de las décadas de los 60, 70. En el año 77 recibimos el Premio Nobel de la Paz y efectivamente el mundo ha ido cambiando. Y yo creo que más que el peso no de Amnistía Internacional, en general nuestra visión es que, por ejemplo, nuestro informe, nuestros comunicados siguen teniendo mucha visibilidad y mucho impacto. Sí hay, sin lugar a duda, una actitud diferente de muchos estados, de muchos gobiernos, respecto en general a los temas de derechos humanos. No es lo mismo las posiciones de varios de los gobiernos poderosos en materia de derechos humanos hace 20 años atrás de lo que ocurre Ahora, hoy en día. Ahí, lo digo, te hago una pregunta que probablemente ustedes se la han planteado durante mucho tiempo. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la chispa que hace de que algo que era tremendamente valorado de pronto empieza como a perder el valor? Bueno, yo creo que hay dos cosas principalmente, Fernando. Una es que han habido narrativas antiderechos humanos, movimientos antiderechos humanos que han ido teniendo fuerza en la población. Eso es indiscutible. Y eso ha llevado también a que algunos de estos movimientos antiderechos lleguen al poder, lleguen al gobierno de diversos estados. Y por lo tanto, hoy día quienes quizá incluso antes no creían en los derechos humanos, pueden tener menos pudor en buscar, digamos, tener acciones que van absolutamente en contra del marco que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Te pongo un botón de muestra. Cuando el expresidente Bush planteó esto que sabemos que no era verdad, de las armas de destrucción masiva para invadir a Irak, igualmente intentó pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Buscó generar esta argumentación que supimos todos en ese momento y también después que no era verídica. Hoy día el presidente Trump no intenta hacer eso, no intenta pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice todos los días que va a anexar tal o cual territorio, comienza invasiones sin pudor. Dice que en realidad captura a Maduro no por la defensa de los derechos humanos, sino para poder utilizar su petróleo. Entonces, nadie se conmociona probablemente como se conmocionaba la población mundial hace 20 años atrás. Bueno, es que ahí está el punto que es elemental, me parece, y vital. ¿Por qué la humanidad dejó de conmocionarse por las cosas que pasaban en materia de violaciones a derechos humanos y pasó cada vez a ser como tener una capa mucho más dura para poder enfrentar? Y a pesar de que seguían saliendo los informes anualmente y seguían habiendo situaciones, da la sensación de pronto como que alguien dijo, mira,
el mundo es así y no lo vamos a cambiar porque aparezca un documento que se llame El resultado de los derechos humanos en el año. Probablemente, Fernando, en las primeras décadas, post Segunda Guerra Mundial, la población mundial tenía tan presentes los horrores de ese conflicto bélico, el Holocausto, las atrocidades, todo tipo de crimen de guerra que se cometió en esa guerra mundial, que eso quedó en la retina. No es que en las décadas siguientes no hubieran guerra, no hubiera violación a los derechos humanos, pero había una conciencia y una sensibilidad mayor. Hoy día eso efectivamente se ha ido perdiendo con el tiempo. Hay menos memoria histórica a nivel global, pero también a nivel regional, también a nivel de nuestro país. Y nosotros, nuestra visión desde Amnistía Internacional es que el momento actual no es simplemente un momento difícil en materia de derechos humanos, es un momento crucial. Porque no es que se estén erosionando un poco, digamos, las instituciones de Naciones Unidas o el orden basado en normas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay estados poderosos que directamente están atacando los cimientos de ese orden global que nos dimos post Segunda Guerra Mundial. Y por eso estamos haciendo un llamado muy fuerte a todos los estados, por una parte, a defender ese orden de normas frente a referentes como Trump, como el gobierno de Israel u otros, y por otra parte a la ciudadanía, a movilizarse, a defender los derechos humanos en distintos lugares del mundo. Ahora, si tú te das cuenta, Rodrigo, Amnistía Internacional y mucho más las Naciones Unidas, porque Trump lo ha dicho directamente, generó, ya sea porque se propuso algunos gobernantes de que pasara eso, pero se generó una asociación entre Naciones Unidas y una ideología particular de izquierda o de alguna manera, una institución que no tenía fuerza, tenía solamente reflexión, pero no tenía, de hecho, no tenía soldados, no tenía tropas, no tenía cómo enfrentar los problemas del mundo. ¿Qué tanto eso ha afectado la credibilidad que eventualmente pueda tener un informe como el de derechos humanos? Bueno, Amnistía Internacional surgió hace 65 años y hemos tenido que ir transformándonos a los pasos de estas décadas. Al inicio trabajábamos sobre presos de conciencia solamente, también contra la pena de muerte, y hoy día trabajamos una gama mucho más amplia de temas también para que las personas entiendan que los derechos humanos no solo tienen que ver con la represión a las disidencias en los regímenes autoritarios, en las dictaduras, sino es mucho más amplio. En el caso del sistema de Naciones Unidas, Fernando, te diría que es un sistema, un orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en un momento histórico, hace 80 años, muy diferente. Estábamos en el contexto de la Guerra Fría, varios países que salían de situaciones de colonialismo. Hoy día estamos en otro contexto global. El sistema de veto en el Consejo de Seguridad fue un sistema de freno y contrapeso entre los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un sistema que tiene límites, que lo ha mostrado a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Es dejarlo de lado, como quieren algunos, el gobierno de Trump, que ha desfinanciado varias agencias de Naciones Unidas, hay varios otros países que siguen ese camino y se salen de varias de las instituciones de Naciones Unidas, o tratar de repensarlo, reforzarlo, para entender que el multilateralismo es la vía, que esa es la manera de poder resolver los conflictos y no un orden que no esté basado en normas, simplemente en quién es el más fuerte militarmente y políticamente. Ese punto que estás tocando yo creo que es trascendental, porque de alguna manera tú estás tocando un concepto que tiene que ver con, a ver, cómo somos los seres humanos. Somos entes que buscan o de alguna manera intentan mejorar su convivencia,
sobre la base de acuerdos, sobre la base de dialogar, sobre la base de si que tenemos un problema, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y lo conversamos? O nos hemos convertido en básicamente fuerzas opuestas y la que gana es la que todo el mundo aplaude. ¿Qué tanto la lógica de Naciones Unidas históricamente de, ok, sentemos, conversemos, dialoguemos, probemos, intentemos hacer algo distinto a ver si resulta, qué tanto eso parece ñoñería hoy día? Me parece interesante la reflexión que planteas, porque efectivamente si hemos llegado a este nivel de crisis, de este orden basado en normas llamado Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, tiene que ver por algo, porque probablemente a gran parte de la humanidad le hace menos sentido que hace décadas atrás tener este sistema. Sí. Sin embargo, te diría dos cosas. Una es que más allá de todos los ataques a los cimientos y que busca desmoronar ese sistema basado en normas, hay también una serie de acciones que muestran resistencia de estos organismos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, no obstante las sanciones de la administración Trump a todos sus funcionarios, ha seguido realizando sus acciones. Sigue investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sigue con su también documentación de lo que ocurre en Gaza y ha dictado órdenes de detención contra Netanyahu. La Corte Internacional de Justicia, lo mismo. La relatora de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado, también que ha sido víctima de múltiples sanciones del gobierno de Trump, sigue documentando el genocidio en Gaza. Y por otra parte, la humanidad, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, también no se ha quedado de brazos cruzados ante esta aplanadora antiderechos. El año pasado, en Hungría, el gobierno de Orbán, que todavía estaba en el poder antes de estas últimas elecciones, había prohibido la marcha del orgullo gay. Y salieron 300.000 personas a la calle. Han habido manifestaciones pro-Palestina, no obstante amenazas de sanción en países de Europa y Estados Unidos multitudinarias. Y así como eso, también en las Américas, en Bangladesh, en muchos otros países, las personas han salido a manifestarse ante muchas de estas acciones de los gobiernos que buscan reprimir a las disidencias, buscan retroceder en derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales. Ahora, ¿cuál es la mirada? Yo no me atrevo a decir mucho de corto plazo, ya dejémoslo en mediano plazo con lo que está pasando hoy día. Tú hoy día ves donde da la impresión, y yo lo he dicho muchas veces acá, da una impresión de que tú, si quieres llegar a algún gobierno hoy día, tienes que ser gritón, tienes que ser un gallo que amenace con algo, que demuestre poder, demuestre fuerza. No son básicamente diferencias ideológicas como era probablemente antes. Tú tenías comunismo, tenías capitalismo, tenías una serie de cosas. No, hoy día la persona puede ser infinitamente más, qué sé yo, capitalista en un país que históricamente tiene el socialismo. Me refiero, por ejemplo, a Putin. Y sin embargo, es la fuerza, el poder, y mal que mal, o sea, hay 14 países que tienen bombas nucleares. Por lo tanto, este juego no es una cosa de a ver quién asusta más al otro, sino que eventualmente de pronto van a actuar. ¿O estoy equivocado? La verdad es que creo que muchas y muchos creemos que efectivamente es un momento donde es posible que todas estas acciones ilegales de los gobiernos más poderosos vayan escalando y podamos tener un conflicto de dimensiones y una magnitud mucho mayor. Hace algunas semanas uno no sabe, por ejemplo, con el presidente Trump hasta qué punto lo que él plantea son bravuconadas o que las puede llevar a cabo. Ha demostrado, sobre todo en su segundo mandato, que hay muchas de las cosas con las que él amenazaba y que todo el mundo decía, no, en realidad él simplemente está
jugando a ser como el matón del barrio, entre comillas, pero que en realidad el gobierno de Estados Unidos es un gobierno donde hay un Estado de Derecho y por lo tanto hay freno y contrapeso, no va a hacer lo que se le dé la gana. Y sin embargo ha invadido países en los últimos tiempos y hace pocas semanas simplemente amenazó a Irán con terminar con una civilización. O sea, lo que tú dices de posible utilización de bomba atómica es algo que se pensó recientemente con la amenaza de Donald Trump. Entonces, por eso decimos desde Amnistía, no estamos en un momento cualquiera. Estamos en un momento donde los estados poderosos, quienes tienen armas nucleares, las principales potencias militares del mundo, hoy día realmente están jugando con fuego respecto de el futuro de la humanidad. En ese momento crucial estamos y por eso estamos intentando alertar a los gobiernos y a la ciudadanía respecto a lo que realmente se está viviendo y está en juego en este momento. Sí, ahora, convengamos sí una cosa. La lógica del gritón, del poderoso, del que opera sobre la base de tener fuerza, todas sus amenazas duran hasta que tú te das cuenta que son puras palabras y que no hay hechos. Por lo tanto, una de las cosas que asusta es que si es que Trump se convierte, por ejemplo, en el gallo que siempre amenaza pero que nunca hace nada, las posibilidades de que él diga, sí, ustedes creen que sí, yo además no tengo posibilidad alguna de reelegirme como presidente porque ya esta es la segunda vez y por lo tanto, a ver, probemos. Porque de alguna manera los gobernantes poderosos sienten que si es que toman la iniciativa, eventualmente pueden ganar. Así es, Fernando, y por eso tú al inicio de esta conversación decías los informes de Amnistía históricamente han sido escuchados por los gobiernos y creo que si uno revisa los reportes nuestros de hace algunas décadas atrás, encuentra un tono distinto. El tono de los últimos informes y del que publicamos en el día de ayer es hablar de gobiernos depredadores. Es el tono que estamos ocupando, mucho menos diplomático que en otros momentos, porque creemos que realmente hay estados y gobiernos en particular, como el de Trump, de Israel, el de Rusia, que están actuando de una manera que realmente pone en una fragilidad absoluta el futuro de la humanidad. Ahora, desde Amnistía Internacional no vamos a entrar en el juego, que además tiene mucho que ver también con los tiempos actuales y las dinámicas, por ejemplo, de las redes sociales, de ser simplemente el más gritón para ser escuchados. Sí. Nosotros y nosotras documentamos las violaciones de los derechos humanos, hacemos informes, buscamos incidir con los estados y, por ejemplo, acá en nuestro país, donde asumió el presidente Kast el 11 de marzo pasado, tenemos muchas preocupaciones, pero mañana nos reuniremos con el subsecretario de Derechos Humanos para plantearle nuestras preocupaciones y ver de qué forma podemos dialogar, por una parte, y por otra parte también dejarle claro que el marco de derechos humanos tiene que seguir también rigiendo en nuestro país. Rodrigo, te hago la última pregunta que tiene que ver con la imagen, si tú quieres, de Naciones Unidas y particularmente en el ámbito de los derechos humanos, que ya te lo planteé de alguna manera. Cada vez que se habla de esto por parte de gente que ideológicamente probablemente es de derecha, mira a Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos como si fuera un mecanismo utilizado básicamente por ideologías de izquierda. ¿Qué tanto tienen ustedes en Naciones Unidas y sobre todo particularmente en este informe, qué tanto tienen de alguna manera concurrencia transversal en materia ideológica? Lo primero es decirte que en el caso de Amnistía Internacional también nos sucede algo similar, pero dos cosas. Amnistía Internacional es un movimiento que no se financia por partidos políticos, por gobiernos, somos independientes, y nos dicen a veces en Chile, por la historia de nuestro país relacionada con la dictadura, que somos de izquierda, pero te aseguro que en Venezuela o Cuba nos ven como organizaciones de derecha. Y creo que lo mismo o similar pasa con Naciones Unidas.
lo que pasa es que ha habido movimientos antiderechos de ultraderecha en los últimos años que se han organizado y han puesto el foco en Naciones Unidas, la Agenda 2030, Sí. como algo que hay que derribar en todos los países. Pero si uno va a Venezuela, Venezuela en los últimos años ha expulsado al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en otros países que tienen regímenes que se dicen de izquierda, que también son autoritarios, que tienen prácticas autoritarias, pensemos en Nicaragua, Sí. en Cuba también, muchas veces las misiones de Naciones Unidas no han podido entrar a ese país. Entonces, Naciones Unidas, desde parte de Amnistía Internacional, será un organismo multilateral que seguiremos defendiendo con todas sus limitaciones, pero en la lógica de que hay que repensarlo para los tiempos actuales, porque el multilateralismo es el camino, no simplemente la ley del más fuerte. Rodrigo Bustos, muchas gracias por estar una vez más aquí contándonos un poco y explicándonos sobre este informe que sigue saliendo. Muchísimas todos gracias, los años. Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos aquí